El vacío del espacio parecía eterno. Y en ese silencio infinito, una flota de naves alienígenas de metal oscuro se reunía alrededor de un punto luminoso que apenas brillaba como una chispa contra la inmensidad. Sin embargo, aquella chispa era una nave humana solitaria con las placas desgastadas y los motores parpadeando, como si estuvieran al borde del colapso. Y la multitud alienígena se reía a través de sus canales de comunicación, compartiendo burlas y comentarios sarcásticos sobre la fragilidad de aquella nave, que parecía más un ataúd que un instrumento de guerra. Los comandantes alienígenas no podían imaginar que aquella presencia insignificante pudiera significar amenaza alguna para su supremacía, que se había extendido por sistemas enteros durante siglos. Dentro de la nave humana, el capitán Daniel observaba los sensores con un rostro sereno, aunque el sudor se deslizaba por su frente. La tripulación era pequeña, apenas una docena de hombres y mujeres, vestidos con uniformes gastados que parecían haber resistido 1000 batallas. Cada uno sabía que no tenían la fuerza bruta ni el tamaño de los colosos alienígenas, pero lo que sí tenían era determinación y una chispa de ingenio que ninguna otra especie había logrado imitar Daniel. Respiró hondo mientras los monitores mostraban la formación cerrada de la flota enemiga, rodeándolos como depredadores que juegan con su presa mira. La ingeniera principal mantenía sus manos firmes sobre los controles improvisados. Había reconstruido partes de los sistemas con piezas recicladas de cargueros viejos e incluso utensilios de cocina, porque los humanos no desperdiciaban nada, y en la adversidad encontraban recursos donde otros veían basura. Los alienígenas podían ridiculizar la nave humana todo lo que quisieran, pero jamás podrían entender cómo funcionaba aquel corazón mecánico que latía con la pura voluntad de sobrevivir. Ella murmuraba cálculos rápidos con la voz baja mientras los demás tripulantes intercambiaban miradas de tensión y esperanza. Los alienígenas transmitieron mensajes públicos que todos podían escuchar. Una voz metálica y arrogante resonó en la cabina proclamando que los humanos eran criaturas frágiles que se aferraban a ilusiones de grandeza, que el universo pertenecía a los fuertes y que su ridícula nave sería recordada como un chiste entre las estrellas. Las risas se multiplicaron en decenas de idiomas alienígenas diferentes, pero todos compartían el mismo desprecio y la misma seguridad en la victoria. Daniel escuchó sin mover un músculo y luego miró a su tripulación. Cada uno de ellos entendía que estaban solos contra cientos de gigantescos cruceros de guerra, pero también entendían que los humanos nunca habían ganado por ser más grandes, sino por ser impredecibles. Leo, el artillero joven, apenas superaba los 20 años, y sin embargo, sus manos no temblaban sobre los sistemas de armamento, que parecían juguetes oxidados frente a la artillería alienígena. Recordaba las historias de su abuelo, quien había sobrevivido guerras en la Tierra, cuando parecía que todo estaba perdido. Los humanos siempre encontraban una manera de resistir, y él creía que aquella noche de estrellas sería otra de esas veces en las que la lógica se quebraría ante lo imposible. La esperanza lo sostenía como un escudo invisible contra el miedo. El vacío se llenó de destellos cuando las naves alienígenas comenzaron a cargar sus cañones.
La energía vibraba como un rugido silencioso a través del espacio. Daniel cerró los ojos un instante y pensó en la Tierra, en los océanos azules y en los campos verdes que ya pocos recordaban. Pues la humanidad había tenido que emigrar a estaciones y colonias lejanísimas. Sin embargo, aquel recuerdo alimentaba su alma, le recordaba por qué valía la pena luchar. La voz alienígena volvió a sonar, burlándose de que ni siquiera valía la pena disparar contra una nave tan débil que bastaría un solo golpe para convertirla en polvo estelar. En la nave humana, todos guardaron silencio. La tensión era tan espesa que podía sentirse en cada respiración. Los alienígenas creían que aquella espera era miedo, pero no sabían que era concentración pura, una calma extraña que antecedía al trueno. Mira deslizó sus dedos sobre el tablero y activó el sistema secreto que habían preparado durante meses, un prototipo experimental basado en física, que los alienígenas nunca considerarían posible porque requería improvisación locura y la voluntad de arriesgarlo todo en un único instante. Los humanos no eran los más fuertes ni los más rápidos, pero sí los que se atrevían a lo que ninguna otra especie osaría. Un destello azul surgió en la parte inferior de la nave humana, como una chispa débil que apenas llamó la atención de la flota enemiga. Pero dentro de aquel parpadeo estaba condensada la esperanza y la furia de toda una especie. Los alienígenas rieron una vez más, creyendo que era una falla del sistema y que la nave estaba muriendo por sí sola, sin darse cuenta de que aquella chispa era el inicio de algo que cambiaría el curso de la batalla y del futuro mismo. Daniel abrió los ojos, miró a su tripulación y con voz firme pronunció la única orden que todos habían esperado. Fuego. El disparo salió de la nave humana como un relámpago contenido que atravesó la oscuridad del espacio, y durante un segundo pareció insignificante, como si aquella descarga azul apenas pudiera rozar el escudo de un gigante. Sin embargo, lo que siguió dejó al vacío mismo en silencio, porque aquel disparo golpeó contra la primera nave alienígena. Y en lugar de explotar, como todos esperaban, la energía se expandió en ondas invisibles que atravesaron el casco metálico como si fuese papel delgado. Y de pronto, la colosal estructura empezó a doblarse sobre sí misma en un rugido mudo de fuego y fragmentos brillantes que iluminaron el rostro sorprendido de todos los tripulantes humanos. La flota enemiga entera se detuvo incrédula, incapaz de comprender cómo un proyectil tan débil había borrado de la existencia a una de sus orgullosas naves de guerra. Daniel apretó los puños en silencio, observando los monitores que mostraban los restos flotando entre chispas incandescentes. Sabía que lo que acababan de ver no era un accidente, sino la culminación de meses de desesperado trabajo de Mira, quien había transformado viejas teorías en un arma que combinaba impulsos gravitacionales con energía mínima. Un concepto que los científicos alienígenas jamás habrían probado, porque requería asumir riesgos sin garantías. La mirada del capitán se posó en su ingeniera y en sus ojos brillaba un reconocimiento silencioso. Ella simplemente asintió como quien sabe que la batalla apenas comenzaba. Las comunicaciones alienígenas estallaron con gritos de alarma y furia. La arrogancia se quebró.
de golpe, y fue sustituida por órdenes frenéticas que buscaban reorganizar la formación para aplastar de inmediato a los humanos. Pero en esa confusión estaba la primera victoria, porque por primera vez los invasores sentían miedo. Los sensores captaban la dispersión de sus escuadrones gigantescos, intentando reposicionarse, sin comprender todavía la magnitud de la amenaza. Los humanos intercambiaron miradas cargadas de una nueva chispa. Aquella risa cruel que habían escuchado minutos antes ahora se había transformado en un eco distante de desconcierto. Leo mantuvo los dedos sobre los controles de armamento, y por primera vez en la noche sintió que el universo podía inclinarse a favor de los pequeños, porque no se trataba de fuerza bruta, sino de astucia. La historia de su especie era una cadena infinita de momentos en que los humanos habían usado lo imposible como último recurso, cuando las probabilidades eran de 1 en 1.000.000. Aún así, daban el paso, y ese paso se convertía en leyenda. Los ojos del artillero ardían con la determinación de no fallar en el próximo disparo, y de demostrar que su abuelo tenía razón. Los humanos nunca se rendían. Mientras tanto, en la flota alienígena, los comandantes discutían entre sí. Sus voces saturaban el espectro de comunicación. Algunos clamaban que aquella nave debía ser destruida antes de que pudiera disparar de nuevo. Otros insistían en estudiar el fenómeno para comprenderlo. Pero la confusión era su debilidad, porque estaban acostumbrados a guerras ordenadas, a batallas donde el enemigo seguía patrones predecibles. Jamás habían enfrentado a una especie que convertía la desesperación en ingenio y la debilidad en armas inesperadas. Daniel percibió esa vacilación como un regalo y ordenó a su tripulación preparar la siguiente descarga, aun cuando las baterías temblaban y el sistema improvisado chisporroteaba como si estuviera a punto de reventar. Mira, trabajaba sin descanso. Sus dedos se movían sobre los paneles oxidados mientras recitaba cifras y fórmulas que sólo ella parecía comprender. Los sistemas no habían sido diseñados para soportar esa presión, pero la humanidad tampoco había sido diseñada para rendirse. Y sin embargo, aquí estaban resistiendo contra gigantes que se creían eternos. Ella sentía cada vibración de la nave como un latido compartido con su propia sangre, y sabía que cada segundo ganado era una victoria, no solo para ellos, sino para toda la especie que dependía de aquel pequeño milagro en la oscuridad. Los alienígenas finalmente lanzaron su respuesta, un aluvión de rayos incandescentes que se precipitó hacia la nave humana. Como una tormenta furiosa, el casco tembló, los escudos se encendieron con destellos rojos y la tripulación fue sacudida contra los arneses. Algunos gritaron, otros apretaron los dientes, pero ninguno perdió la concentración. Daniel mantuvo la voz firme, ordenando maniobras evasivas que parecían imposibles con motores tan viejos. Sin embargo, la nave danzó entre los rayos enemigos como un pez pequeño que esquiva a los tiburones enormes, porque el secreto de los humanos no estaba en resistir el golpe frontal, sino en encontrar los espacios vacíos entre la furia, de pronto en medio de aquella lluvia de fuego. Leo presionó el disparador, y el segundo proyectil azul se lanzó hacia el vacío, atravesando la tormenta como si la buscara con precisión divina. La onda de energía golpeó a otra nave enemiga,
y otra vez el mismo fenómeno se repitió. El coloso alienígena se plegó sobre sí mismo, como si hubiera sido atrapado en un puño, invisible, y se desintegró en una explosión que iluminó a todos los que lo presenciaban. En ese instante, la risa desapareció del todo, y en su lugar solo quedó silencio asombrado en el canal abierto. La tripulación humana respiró al unísono, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas feroces, porque comprendían que habían hecho lo imposible. 2 gigantes habían caído ante una nave que todos llamaban débil y ridícula. Y aunque sabían que la batalla estaba lejos de terminar, habían encendido algo que era aún más poderoso que el fuego mismo. Habían sembrado duda en el corazón del enemigo. Daniel observó aquel silencio con una serenidad peligrosa y dijo con voz baja pero firme que ahora los alienígenas sabrían que los humanos no eran una broma, sino un futuro que nadie podría ignorar. El espacio se iluminaba con restos ardientes de las naves alienígenas destruidas. Y aquella visión era tan imposible que incluso la tripulación humana tuvo que mirarla 2 veces para creerlo, porque 2 colosos habían caído bajo el poder de una sola nave, que todos habían llamado débil. Y en ese silencio después de la explosión, Daniel entendió que lo que habían logrado no era solo una victoria táctica, era un mensaje, un rugido silencioso que atravesaba estrellas enteras y que anunciaba que la humanidad nunca sería borrada, por muy pequeña que pareciera. La flota enemiga trataba de reorganizarse. Las naves gigantes se movían en patrones caóticos, intentando recomponer la formación. Pero la duda se había sembrado en cada comandante y en cada tripulante alienígena que observaba aquel fenómeno inexplicable. Algunos gritaban que se trataba de un arma prohibida. Otros aseguraban que era un truco imposible, y unos pocos comenzaban a sentir algo que jamás habían asociado a los humanos. Respeto. Daniel observaba los monitores y veía no solo confusión, sino también la oportunidad perfecta para mostrar de qué estaban hechos realmente. Los suyos mira sudaba mientras sus dedos se movían a toda velocidad sobre los controles. Los sistemas chisporroteaban y un olor metálico impregnaba el aire, como si la nave estuviera sangrando por dentro. Pero aún así, seguía resistiendo porque la fragilidad humana nunca había sido una debilidad verdadera, sino una prueba de adaptación. Cada cable improvisado, cada pieza remendada, era un recordatorio de que los humanos no necesitaban perfección para sobrevivir, solo ingenio y coraje. Y ella sabía que cada segundo de funcionamiento de aquel prototipo era un regalo que el enemigo no podía comprender. Leo mantenía la mirada fija en la pantalla de puntería. Sus manos firmes como si hubiera nacido para ese instante recordaba las palabras de Daniel antes de la misión, cuando le había dicho que la humanidad nunca había sido fuerte por sus músculos ni por su tecnología, sino por su corazón, que ardía en cada batalla más allá de toda lógica. Y en ese momento, mientras apuntaba hacia el vacío donde otra nave colosal se acercaba, supo que lo que tenían no era un arma, era un grito, era la materialización del espíritu humano, dispuesto a quemarse, con tal de no ceder. Los alienígenas lanzaron una nueva ofensiva.
Una lluvia de fuego que parecía capaz de desintegrar cualquier cosa. Pero la nave humana se movía con la gracia de un animal acorralado, que se vuelve impredecible. Cada maniobra ordenada por Daniel desafiaba los cálculos del enemigo. Los motores chirriaban como huesos viejos y aún así esquivaban rayos de plasma que podían atravesar lunas enteras. Cada desviación, cada giro era imposible de predecir. Y eso era lo que los alienígenas jamás entendían, porque ellos confiaban en estrategias calculadas en planes perfectos, mientras los humanos abrazaban el caos y lo convertían en su fuerza. El tercer disparo fue preparado con manos temblorosas, porque el sistema ya estaba al límite. Las luces parpadeaban y el prototipo amenazaba con fundirse. Pero Mira no se rindió. Ajustó las válvulas de energía con movimientos precisos, como si estuviera tocando un instrumento. Y en su mirada había una mezcla de fe y desafío. Leo disparó, y la chispa azul volvió a surgir, iluminando el vacío y viajando como una promesa hasta golpear otra nave enemiga que se quebró de la misma manera que las anteriores. Un rugido silencioso recorrió el canal de comunicaciones. Y esta vez no hubo burlas ni risas, solo un silencio pesado lleno de incredulidad. La tripulación humana gritó de júbilo. Algunos golpearon las consolas, otros se abrazaron, y por un instante la nave entera se llenó de una energía que no provenía de los motores, sino del espíritu compartido de saberse testigos de lo imposible, Daniel. Sin embargo, no celebró demasiado. Sabía que el enemigo no se retiraría fácilmente, que lo que acababan de lograr solo los había enfurecido más, y que la represalia sería brutal. Aún así, su voz resonó fuerte cuando dijo que el universo entero sabría que los humanos no eran débiles, que en su aparente fragilidad estaba escondida una fuerza que ninguna otra especie podría imitar en la flota alienígena. Los altos mandos discutían desesperadamente. Algunos ordenaban la aniquilación inmediata. Otros pedían análisis porque lo desconocido los aterraba. Lo que más les inquietaba no era la destrucción de 3 naves gigantes, sino la posibilidad de que una especie que habían considerado irrelevante tuviera algo que pudiera amenazar todo su imperio. La risa se había borrado para siempre de sus rostros, y ahora lo que sentían era el frío sabor de la incertidumbre, porque si una nave solitaria podía hacer aquello, ¿qué pasaría si más humanos compartían esa tecnología dentro de la nave humana? Mira cayó de rodillas por un instante agotada. El sistema estaba tan caliente que parecía un volcán a punto de estallar. Daniel la ayudó a levantarse y le dijo que aún no podían detenerse, que cada minuto que resistieran valía por 1000 generaciones. Y ella asintió con un cansancio feroz, pero también con la convicción de que había nacido para ese instante. Los demás tripulantes seguían firmes, sabiendo que tal vez no sobrevivirían a la próxima ofensiva, pero en sus miradas brillaba una llama que ningún fuego alienígena podría apagar. Y así, en medio de aquel campo de estrellas encendido por restos de metal y fuego, un pequeño grupo de humanos demostraba que la verdadera fortaleza no era tener los cañones más grandes ni los escudos más poderosos. La verdadera fortaleza era levantarse cuando todos decían que caerías
era desafiar lo imposible con las manos desnudas y convertir la desesperación en victoria. Daniel observó el horizonte estelar y supo que aún quedaba mucho por luchar, pero también supo que habían encendido algo que jamás podría ser apagado: el respeto del enemigo y la certeza de que la humanidad había reclamado su lugar en el futuro. La oscuridad del espacio se llenaba con el resplandor de 3 naves colosales reducidas a polvo estelar, y esa visión comenzó a circular en canales ocultos de la flota alienígena. Los soldados que antes se habían burlado ahora se miraban, unos a otros con un peso nuevo en sus ojos, porque por primera vez sentían que el enemigo no era un insecto débil, sino una chispa capaz de prender fuego al bosque entero. Los comandantes gritaban órdenes intentando recuperar el control, pero en el fondo de cada palabra había un temblor de miedo, porque sabían que el orgullo de su imperio había sido herido ante una especie que ni siquiera consideraban digna de mención. Dentro de la nave humana, Daniel mantenía la calma, aunque en su interior sabía que el milagro no duraría para siempre. El sistema improvisado de mira estaba sobrecargado. Los motores vibraban como si fueran a estallar, y el aire dentro del puente se volvía espeso por el humo de los circuitos quemados. Sin embargo, cuando miraba a su tripulación, veía algo más fuerte que cualquier metal. Veía en sus ojos la convicción de seguir hasta el final, porque lo que estaba en juego no era solo su supervivencia, sino la dignidad de toda la humanidad. Mira, no apartaba las manos de los controles. Sus dedos estaban marcados por quemaduras pequeñas, y aún así se negaba a detenerse. Susurraba fórmulas a media voz, mientras conectaba piezas con cables improvisados. Cada chispa era una advertencia de que el sistema estaba al borde del colapso, pero también era un recordatorio de que la inventiva humana era capaz de desafiar a la mismísima naturaleza. Si era necesario, sabía que aquel prototipo no había sido probado en condiciones reales y que cada disparo podía ser el último. Aún así, estaba decidida a exprimir hasta la última gota de energía, porque había comprendido que la flota enemiga no temía al arma en sí, sino al ingenio que representaba. Leo mantenía la vista fija en el horizonte estelar, esperando el próximo objetivo. Los sensores mostraban que varias naves enemigas se habían adelantado separándose del resto, como si intentaran atrapar a la nave humana en una pinza. Él sonrió con un aire desafiante, porque reconocía aquella táctica predecible. Había jugado con estrategias similares en simuladores desde niño, pero lo que diferenciaba a los humanos era que podían improvisar en medio del caos sin necesidad de manuales ni cálculos exactos. Levantó la voz y dijo que estaba listo para disparar en cuanto Daniel diera la orden, y el capitán asintió con un gesto que transmitía confianza absoluta. En la flota alienígena las discusiones aumentaban. Unos clamaban que se lanzara todo el poderío de fuego sin demora. Otros exigían analizar a la distancia aquel fenómeno, porque la ciencia de su especie no podía explicar la desintegración repentina de 3 colosos enteros. La indecisión era un veneno que se expandía con rapidez, porque estaban acostumbrados a enfrentarse a enemigos que se rendían o que seguían patrones claros. Nunca habían visto a un grupo tan pequeño convertir la debilidad en fuerza
y la desesperación en un. Arma Daniel escuchaba las interferencias y comprendía que el verdadero golpe no había sido físico, sino psicológico, porque cada minuto que sobrevivían era un minuto en que la leyenda humana crecía dentro de la mente del adversario. El cuarto disparo fue preparado con una tensión insoportable. La nave entera temblaba, como si estuviera hecha de huesos quebradizos. El prototipo chisporroteaba con destellos azules. Y Mira cerró los ojos un segundo para reunir fuerzas. Leo apretó el gatillo y el proyectil azul salió disparado hacia el vacío. Una línea tenue que parecía perderse en la inmensidad, pero que en cuestión de segundos atravesó el casco de otro gigante alienígena y lo dobló sobre sí mismo en una implosión que iluminó el rostro de la tripulación humana con un resplandor imposible. Esta vez el silencio que siguió fue aún más profundo que antes. Un silencio cargado de miedo y de respeto. Dentro del puente la tripulación celebró entre lágrimas y gritos. Pero Daniel levantó la mano pidiendo calma. Sabía que cada victoria los acercaba al límite. Los sensores mostraban que el sistema de energía estaba colapsando los motores al borde del fallo total y los escudos debilitados a un punto crítico. Sin embargo, en la mirada del capitán había una luz distinta, porque entendía que ya habían superado lo que cualquiera hubiera creído posible, y que aun si caían en ese mismo instante, ya habían cambiado el destino de su especie. Los humanos habían demostrado al universo que no eran presa fácil, sino una fuerza que merecía ser temida. Los alienígenas reaccionaron con furia lanzando un aluvión de fuego que envolvió la nave humana en un mar de explosiones. Los escudos se quebraban y cada sacudida hacía que los tripulantes se golpearan contra los arneses. La nave crujía como un animal herido, pero aún así seguía avanzando, esquivando y resistiendo con maniobras imposibles, porque Daniel confiaba en los reflejos de sus pilotos y en la creatividad que les permitía ver caminos donde nadie más veía nada. La supervivencia humana no era cuestión de fuerza, sino de ver oportunidades en medio del caos. Y esa era la lección que el enemigo aún no comprendía en medio del ataque. Mira gritó que el sistema estaba a punto de fundirse, que tal vez solo tenían un disparo más antes de que la nave entera se derrumbara. Daniel la miró con firmeza y dijo que entonces debían aprovecharlo, porque si ese último disparo era el final, que fuera un final digno de la humanidad. Leo escuchó esas palabras y apretó los dientes con una mezcla de miedo y orgullo, porque sabía que lo que iban a hacer no solo definiría esa batalla, sino que se grabaría en la memoria de todas las especies así, entre chispas humo y el rugido lejano de los cañones enemigos. La nave humana se preparaba para resistir un último aliento, con la certeza de que incluso si caían, habían cambiado para siempre la forma en que el universo vería a los suyos, porque la debilidad humana había demostrado ser más peligrosa que cualquier fuerza colosal. El puente de la nave humana estaba cubierto de humo. Las luces parpadeaban como si cada circuito estuviera agonizando, y aún así, los rostros de la tripulación reflejaban más determinación que miedo. Daniel observaba los monitores que mostraban a la flota enemiga, reorganizándose en un anillo cerrado. Alrededor de ellos era evidente
que ya no quedaba espacio para maniobras fáciles. El enemigo había decidido acabar con aquella insolencia humana a cualquier precio. Mira respiraba con dificultad mientras intentaba estabilizar el sistema experimental. Sabía que no resistiría mucho más y que el próximo disparo podía significar tanto la salvación como la destrucción. Total, Leo mantenía sus manos firmes sobre los controles de artillería, sus ojos fijos en las siluetas titánicas que se aproximaban lentamente como depredadores que saborean la presa. Él sentía el peso de la historia sobre sus hombros, porque sabía que lo que estaban haciendo sería recordado para siempre. Los humanos habían sido llamados débiles, frágiles y ridículos, y sin embargo estaban de pie ante gigantes, demostrando que la fuerza no siempre reside en el tamaño o en la cantidad, sino en la voluntad de luchar, incluso cuando todo parece perdido. Los alienígenas transmitieron un mensaje abierto. Una voz profunda cargada de furia retumbó en la cabina acusando a los humanos de herejía por atreverse a desafiar a un imperio milenario, prometiendo que sus cenizas serían esparcidas como advertencia a cualquier otra especie que osara imitar su desafío. Daniel escuchó en silencio y luego respondió con voz firme sin gritar, pero dejando cada palabra marcada en el aire. Dijo que la humanidad no luchaba por gloria ni por poder, sino porque tenían un hogar al que defender y un futuro que construir, aunque los alienígenas jamás lo entendieran. Esa era la razón por la que nunca se rendirían. La respuesta no fue otra cosa que un rugido de fuego. Decenas de rayos incandescentes cayeron sobre la nave humana, que se estremeció como un árbol azotado por tormentas. Los escudos vibraban hasta casi romperse, y varias alarmas explotaron en un coro de advertencias. La tripulación se sostuvo contra los arneses, mientras los pasillos retumbaban con cada impacto. Pero nadie soltó sus puestos, porque en la mente de todos estaba clara la misión: aguantarlo suficiente para liberar un último disparo que demostrara al universo entero lo que significaba ser humano. Mira trabajaba como una sombra incansable. Sus manos se movían con rapidez, casi sobrehumanas, conectando cables, recitando cálculos, ajustando. Energía a cada movimiento era un sacrificio, porque sabía que estaba quemando los últimos recursos de la nave, pero también comprendía que aquel momento no volvería nunca más. La humanidad tenía la oportunidad de plantar un símbolo eterno de resistencia, y ella no iba a permitir que se apagara. Por miedo en sus labios se formaban palabras de aliento, dirigidas más a sí misma que a los demás. Pero cada chispa que salía del tablero era un recordatorio de que seguía viva. Leo miró a Daniel esperando la señal. Sus dedos acariciaban el gatillo con una calma que no correspondía al caos que los rodeaba. Él recordaba a su abuelo, contándole historias de cómo los humanos en la Tierra habían resistido contra imperios enormes. Con armas improvisadas y estrategias impensadas, recordaba que el secreto siempre había sido la capacidad de arriesgar todo sin garantías. Y ahora sentía que era parte de esa misma cadena de actos imposibles que definían a su especie. Daniel asintió con un gesto firme, y Leo supo que había llegado el momento. El disparo azul nació con un rugido contenido y atravesó el vacío como un relámpago. La energía gravitacional experimental
se expandió en ondas invisibles, alcanzando a la nave enemiga más cercana. Los sensores captaron el colapso del coloso en cuestión de segundos, y de nuevo el silencio invadió los canales alienígenas. Otra nave desaparecía frente a todos, y cada chispa de su destrucción era un golpe directo al corazón del Imperio. Esta vez la reacción fue inmediata. Una mezcla de terror y rabia que resonaba en cada transmisión. Los alienígenas ya no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. En el puente humano, la tripulación explotó en gritos de alivio pero también de dolor, porque sabían que cada disparo estaba desgarrando la nave desde dentro. Las alarmas no cesaban y los motores estaban a punto de apagarse. Daniel miró a su gente y vio en ellos una grandeza silenciosa. Esa grandeza que siempre había definido a los humanos, levantarse incluso cuando estaban rotos y seguir avanzando con pasos que parecían imposibles. La voz del capitán se alzó sobre el ruido y dijo que aunque aquel fuera su último aliento, habían demostrado lo que ninguna otra especie pudo demostrar, que los humanos podían convertir la debilidad en victoria. Los alienígenas respondieron concentrando toda su flota. Cientos de cañones se alinearon contra la nave humana, en un espectáculo de poder absoluto. La diferencia de fuerzas era ridícula, y cualquiera habría esperado que se rindieran. Sin embargo, Daniel ordenó maniobras evasivas. La nave giró en movimientos erráticos, esquivando algunos disparos y recibiendo otros que hacían temblar el Quicho de Sheikh. Casco entero cada miembro de la tripulación. Sabía que la próxima descarga enemiga podía ser la última, pero en lugar de miedo, sentían orgullo porque ya no eran invisibles. Ya no eran la especie frágil que todos despreciaban. Ahora eran la chispa que iluminaba la oscuridad así, en medio de un mar de fuego y destrucción. La pequeña nave humana seguía resistiendo, con un coraje que parecía desafiar las leyes mismas del universo. Daniel sabía que estaban en el filo final, pero también comprendía que ya habían ganado algo más grande que una batalla. Habían ganado un lugar en la memoria eterna de las estrellas, y con esa certeza se preparaban para enfrentar el mayor ataque que el imperio alienígena estaba a punto de lanzar. El espacio entero parecía contener la respiración, mientras la flota alienígena desplegaba su poder absoluto. Cientos de cañones cargados apuntaban hacia una sola nave humana, que a los ojos de cualquier estratega debía ser borrada en cuestión de segundos. Sin embargo, aquella nave no era solo un trozo de metal desgastado. Era la representación de la terquedad humana que se negaba a rendirse, aunque todo el universo gritara lo contrario. Daniel observaba los monitores, sabiendo que el siguiente ataque podía significar el final, pero en su mirada no había miedo, sino una serenidad feroz, porque entendía que incluso si caían, habían cambiado para siempre la percepción de lo que significaba ser humano. Mira trabajaba desesperada sobre el prototipo. El tablero ardía bajo sus manos y los cables soltaban humo negro. Cada chispa era una advertencia de que estaban a un paso del colapso definitivo. Pero ella se negaba a soltar los controles, como si su propia vida dependiera de mantener aquella máquina viva. En realidad no era solo su vida lo que dependía de eso, sino la de toda la tripulación, y quizás la de miles de colonias humanas que
Sabrían gracias a ellos que no eran indefensos. Ella sentía que cada movimiento suyo era como coser con hilos de fuego. Una tela que se desgarraba a cada instante. Y aún así se mantenía en pie Leo. Miraba el horizonte estelar a través del visor de artillería, sus manos firmes sobre el gatillo, a pesar de que su corazón latía como un tambor. Sabía que pronto Daniel le daría la orden y que ese disparo sería distinto, porque ya no quedaba margen para errores. Las baterías estaban al límite y lo que saliera del cañón sería probablemente el último rugido de la nave. Pensó en su abuelo, en las historias de viejas guerras, en cómo los humanos siempre habían resistido contra fuerzas que parecían invencibles, y comprendió que ahora él era parte de esa cadena de memoria que cruzaba generaciones. La voz alienígena volvió a retumbar en el canal abierto. Pero esta vez no había risa ni burla. Era un tono cargado de furia y de miedo. Prometían que la humanidad sería borrada de cada estrella, que su resistencia no era más que un desafío condenado. Sin embargo, aquel rugido desesperado revelaba la grieta en su confianza, porque ya no estaban tan seguros de poder destruirlos con facilidad. Daniel dejó que la voz se apagara en el eco, y luego habló con calma. Dijo que podían destruir su nave, pero no podían destruir la idea de lo que habían hecho. Que incluso si caían ese día, los humanos habían demostrado que ningún imperio podía dictarles cuándo. Rendirse la respuesta alienígena fue brutal. Un aluvión de fuego cayó sobre la nave humana. Cada impacto sacudía el casco como un martillo rompiendo huesos. Los escudos colapsaron en un destello rojo, y la estructura interna comenzó a crujir. Como si gritara de dolor, algunos sistemas se apagaron, y varios tripulantes cayeron heridos. Pero nadie abandonó su puesto, porque todos comprendían que habían llegado demasiado lejos para rendirse. Ahora Daniel gritó órdenes precisas y los pilotos maniobraron con reflejos imposibles, esquivando parte de la tormenta, como bailarines en medio de un incendio. La nave se tambaleaba, pero seguía viva contra toda lógica. En medio de aquel caos, Mira levantó la voz anunciando que quedaba suficiente energía para un último disparo y que después de eso todo se apagaría. Daniel la miró con firmeza y respondió que entonces ese disparo debía ser tan poderoso que el universo jamás lo olvidara. Leo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo porque entendió que estaba a punto de apretar el gatillo. No solo por su tripulación, sino por toda la humanidad. Él sabía que aunque murieran en el intento, aquel momento viviría para siempre en las historias que otros contarían él. Sistema se cargó con un zumbido profundo que atravesó la nave entera las luces. Parpadearon y cada panel lanzó chispas como si se resistieran a liberar tanta energía. Daniel observó la flota enemiga que seguía disparando sin descanso y eligió con calma su objetivo. La nave insignia, el corazón de la armada que había ridiculizado a los humanos. Desde el principio apuntó hacia ella con la certeza de que si lograban destruirla, no solo ganarían tiempo, sino que quebrarían el orgullo mismo del imperio. Ordenó a Leo disparar. El proyectil azul salió disparado, y durante un segundo pareció perderse en la oscuridad. Luego impactó contra la nave insignia, y el universo
pareció contener la respiración. La energía gravitacional se expandió como un eco silencioso. El coloso comenzó a doblarse sobre sí mismo en un espectáculo aterrador, hasta que finalmente implosionó en un resplandor que iluminó a todos los rincones del campo de batalla. Los sensores mostraron fragmentos, cayendo como lluvia de fuego, y en los canales de comunicación alienígena no hubo palabras, solo un silencio absoluto cargado de horror. La tripulación humana se sostuvo en sus asientos, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas temblorosas, porque habían hecho lo impensable. Habían derribado el corazón del enemigo, con una nave que ni siquiera debería haber resistido la primera descarga. Daniel respiró hondo y supo que aunque los sistemas estaban colapsando y el fin podía estar cerca, ya habían ganado la batalla más importante, la de demostrar que los humanos no eran débiles, que la voluntad podía desafiar cualquier lógica. Mira cayó agotada contra su consola, mientras Leo miraba con orgullo la estela del disparo. Daniel se puso de pie con dificultad y dijo con voz grave que aún seguían vivos y mientras respiraran seguirían luchando. Ese instante, el imperio alienígena comprendió algo que jamás había considerado: que la debilidad humana era en realidad su mayor fortaleza, porque los humanos podían improvisar en la adversidad, podían arriesgarlo todo en una chispa, y esa chispa era suficiente para incendiar mundos enteros. La nave humana seguía ardiendo en medio del vacío, pero su espíritu brillaba, más fuerte que nunca. El campo de batalla estelar estaba cubierto de fuego. Restos ardientes flotaban entre planetas lejanos, y el silencio que había seguido a la destrucción de la nave insignia era un silencio pesado, como si incluso el universo necesitara tiempo para comprender lo que había ocurrido. La nave humana herida seguía flotando con motores apenas encendidos, y un sistema que se apagaba poco a poco, pero aún respiraba contra toda lógica. Daniel se mantenía de pie en el puente, apoyado en la consola, su uniforme desgarrado y manchado de humo, pero sus ojos brillaban con una determinación que ningún golpe podía quebrar, porque sabía que la batalla no se medía solo en cañones, sino en la voluntad de seguir avanzando, aunque todo pareciera perdido. La flota alienígena vacilaba, sus formaciones desordenadas revelaban la fractura interna en sus mentes, porque jamás habían imaginado que un puñado de humanos pudiera desafiar su supremacía. La destrucción de la nave insignia no solo era una pérdida material, era un golpe directo al corazón de su orgullo. Y mientras observaban la débil nave humana tambalearse, entendían que si no la destruían de inmediato, su imperio entero quedaría marcado por la vergüenza de haber sido derrotados por lo que antes consideraban insectos. Algunos comandantes gritaban por un ataque final. Otros comenzaban a retirarse, porque en el silencio de sus pensamientos ya reconocían que el precio de enfrentar a la humanidad sería más alto de lo que podían pagar. Mira, exhausta, seguía conectada al prototipo que chisporroteaba como un corazón en llamas. Su cuerpo temblaba por el cansancio, pero se negaba a rendirse, porque sabía que aún tenían un último recurso. No era un disparo, no era un arma nueva, era la esencia misma de lo que los hacía humanos. La capacidad de resistir, de improvisar, de inspirar ella.
levantó la mirada hacia Daniel y con una voz débil le dijo que los sistemas estaban casi muertos, pero que aún podían maniobrar lo suficiente como para decidir su destino. Daniel asintió, comprendiendo que esa elección debía hacerse no pensando en la supervivencia inmediata, sino en lo que quedaría grabado en la memoria de las estrellas. Leo observaba el visor de artillería, pero no quedaban disparos que pudieran cambiar el rumbo. Sin embargo, en su rostro no había derrota, sino un orgullo indomable, porque entendía que ya habían vencido en la batalla más grande, la de demostrar que la humanidad no se doblegaba. Él levantó la voz con fuerza y dijo que si los alienígenas pensaban que verían a los humanos arrodillarse, se quedarían esperando para siempre. Sus palabras resonaron en la cabina como un eco que llenó de energía a todos los tripulantes que aún permanecían en pie. Los alienígenas comenzaron a moverse otra vez, alineando cañones, preparando la tormenta final. Y sin embargo, algo había cambiado sus movimientos. No eran los de depredadores, seguros de su presa, sino los de bestias heridas que atacan por miedo. Sabían que incluso si destruían esa nave, jamás podrían borrar lo que ya había ocurrido, porque la noticia se extendería como un incendio por todas las especies vecinas. La historia de cómo una nave humana débil había derrotado a gigantes se convertiría en semilla de rebeliones. Y eso los aterraba más que cualquier arma. Daniel inspiró profundamente y ordenó la última maniobra. La nave giró entre chispas y motores agonizantes, esquivando disparos con la misma gracia caótica que los había mantenido con vida desde el principio. No tenían armas suficientes para destruir más colosos, pero tampoco necesitaban hacerlo, porque su sola existencia era ya una victoria. Cada segundo que resistían era un desafío a la lógica alienígena. Un recordatorio de que la humanidad era impredecible, que podían surgir de la nada y cambiar el destino con una chispa. Daniel observó la flota enemiga que vacilaba y comprendió que ya no estaban luchando solo por sobrevivir. Estaban sembrando un mito. El ataque final cayó sobre ellos como una tormenta infinita. El casco se sacudió. El humo llenó cada pasillo y las alarmas rugieron como bestias sin control. Pero aún así, la nave seguía avanzando con una terquedad imposible, hasta que finalmente los sistemas se apagaron uno tras otro, sumiendo el puente en una penumbra iluminada. Apenas por las brasas de los circuitos quemados, la tripulación se mantuvo en silencio, respirando pesadamente, mientras afuera la flota alienígena no disparaba más, porque lo que habían visto los había marcado profundamente. Los gigantes decidieron retirarse uno tras otro, alejándose en la oscuridad del espacio, porque comprendieron que aunque podían destruir esa nave, ya habían perdido lo que nunca recuperarían: el temor y el respeto hacia los humanos. Daniel cayó de rodillas, exhalando un suspiro largo, y en su rostro apareció una sonrisa leve, porque entendía que habían ganado más de lo que podían imaginar. Mira se desplomó junto a los controles, y Leo observó el vacío iluminado por restos ardientes, pensando en las generaciones futuras que escucharían esta historia, y así, en aquel rincón olvidado del universo, una nave humana rota y frágil había cambiado el curso de la historia, no porque tuviera los cañones más poderosos ni los escudos más fuertes, sino porque en su
debilidad había escondido la fuerza más temida de todas. La voluntad de no rendirse jamás, el eco de esa batalla. Viajó más allá de sistemas y galaxias, como una llama que inspiraría a toda la humanidad y recordaría al universo entero que, incluso en la oscuridad más profunda, una chispa humana podía encender el futuro.